Centrarnos en la palabra del Señor. El domingo pasado inauguramos el mes de mayo y un paso, cada mes estamos teniendo un paso que estamos proyectando, y este paso tenía que ver con desarrollar buenos hábitos. Desarrolla hábitos en tu vida. Aprende a desarrollar buenos hábitos. Ese es el paso de este mes. Y estábamos hablando, en el contexto de los hábitos, estábamos hablando de la madurez. Comenzamos a hablar de la madurez en Cristo, el objetivo, la madurez. Y yo quisiera hoy insistir un poco más en el tema, objetivo, madurez, y plantar un poco más la base hacia que podamos entrar en los siguientes domingos a hablar de los hábitos. Porque un verdadero discípulo tiene que desarrollar hábitos hacia la madurez. Y me gustaría que nos pusiéramos en pie. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 5, desde el versículo 11 en adelante. Vamos a entrar al capítulo 6 hasta el versículo 3. Vamos a leer esta palabra y después oramos y tomamos asiento y meditamos en la palabra del Señor. Hebreos 5, 11 hasta el 6, 3. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pasamos al capítulo 6, donde dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Solamente hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos leer tu palabra, por este privilegio que nos das, Señor. Queremos meditar en ella y avanzar, como dice el apóstol, hacia la madurez, hacia lo que es más sólido, que podamos crecer en ti, Señor. Ser auténticos discípulos, como decimos en este año. Señor, que podamos, ayúdanos a entender el deseo tuyo y el proyecto, el diseño que tienes para nuestras vidas, de crecimiento, de madurar. Y enséñanos, Señor, en estos días también a hacer lo que en nuestra mano esté, Señor, lo que sea necesario por parte nuestra, para que ese crecimiento se haga una realidad en cada vida, en cada persona aquí presente, cada uno que nos está viendo, escuchando. Señor, que tu palabra encuentre buena tierra en cada corazón. Unge mis labios y unge nuestros oídos para recibir de ti en esta tarde. Y glorifícate, en el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. Gracias. El autor de los Hebreos, el autor de la epístola a los Hebreos, viene escribiendo. Hebreos es una epístola de gran profundidad doctrinal y teológica. La escribe el apóstol a los hebreos, los judíos, que tienen un trasfondo importante y fuerte, religioso. Y les está escribiendo y está hablando de cosas profundas, está hablando del sacerdocio, está hablando de Cristo sobre todo, está hablando de que Cristo es mayor que lo que venía antes, que es superior, que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior al sacerdocio levítico. Es lo que viene explicando. Y de pronto en el final del capítulo 5 se detiene en su disertación. Y es como si se echara las manos a la cabeza y dijera: si no lo vais a entender, lo que estoy escribiendo, debiendo ser maestros, no lo vais a pillar, porque tenéis necesidad de leche, todavía sois niños. Es como una especie de queja que les achaca, que les tira. Y en el capítulo 6 entonces les ordena que avancen hacia la madurez, que no se queden estancados en el estado en el que se encuentran, sino que crezcan, que vayan más
adelante, que no pueden quedarse, y les ordena avanzar y madurar, y les propone el modelo de un creyente que se esfuerza por alcanzar la madurez, que se esfuerza por seguir adelante, que es exactamente la imagen del lema que tenemos este año, que es, ¿cuál es el lema de este año? Verdaderos discípulos, y la imagen que tenemos es esa de una persona que se está esforzando por llegar y por subir y por aferrarse, alcanzar una altura o una madurez que todavía no tiene. Ese es el corazón y ese es el sentir y la idea de un verdadero discípulo. Y lo que estamos hablando en este mes, que tiene que ver con hábitos, el propósito y el objetivo es ese: poder avanzar, poder madurar de verdades elementales a verdades espirituales más profundas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Cuando habla de rudimentos, de cosas elementales, y dice avancemos de esto. Bueno, pues de lo que está hablando, si hacemos el bosquejo es como sigue. El bosquejo de los rudimentos que él está diciendo menciona varias cosas. Vamos a verlas brevemente. La primera dice, dejemos ya los rudimentos, los fundamentos. Habla de ciertos fundamentos. Fundamentos como, por ejemplo, el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo fundamental en la doctrina cristiana. Para ser cristiano uno necesita arrepentirse de su vida pasada. Sin eso no hay nada. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es algo básico. Es algo básico. En Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces dice, arrepentimiento es algo rudimentario, algo básico. ¿Qué más? El fundamento, la fe en Dios. La fe en Dios es algo básico. Para recibir la salvación, el arrepentimiento, la fe, en Hechos 20:21 dice que testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe siempre van juntos. Arrepentimiento de obras muertas, arrepentimiento del pasado, del pecado, fe en Jesucristo. Jesús mismo, o Juan el Bautista, en Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe, son cosas básicas que el apóstol Pablo otra vez, Pablo, no es Pablo, no sabemos quién es el escritor de Hebreos. De hecho, cuando uno estudia Hebreos en profundidad, uno se da cuenta de que no son muchas las probabilidades de que fuera Pablo. Así que hablamos de un apóstol, hay algunas hipótesis ahí, pero no parece que sea el apóstol Pablo. Pero es un apóstol del Señor que está escribiendo en la palabra y que nos está impartiendo su enseñanza y que recibimos hoy. Habla de avanzar hacia la madurez y dejar los rudimentos de arrepentimiento, de fe en Dios y luego de las instrucciones o de las doctrinas, parece ser que iban escalonadas, y dice de los bautismos, de la imposición de manos, los bautismos, por ejemplo, los bautismos es una doctrina básica en el Nuevo Testamento. Todo esto tenemos que entender que está hablando a judíos, a hebreos, que tienen nociones del Antiguo Testamento. Y cuando les predican el Evangelio les hablan de cosas básicas que tienen que entender. Bautismos, el Nuevo Testamento nos habla del bautismo de Juan, para arrepentimiento, se nos habla del bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua, se menciona el bautismo en el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se conocían ciertos bautismos, lavamientos que ellos hacían. Él dice, estos son rudimentos. Habla de la imposición de manos. La imposición de manos es algo que se practicaba también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo lo vemos. Vemos que imponían manos sobre personas en Samaria y descendía sobre ellos el Espíritu Santo, o en Éfeso, o cuando enviaban a alguien a predicar y los encomendaban, oraban por ellos y les imponían las manos. Jesús, cuando sanó enfermos, muchas veces les tocaba con sus manos también. Son cosas que sucedían y que el apóstol las pone en un nivel de elemental, de rudimentario. No es nada fuera de lo normal, es algo rudimentario. ¿Qué más dice? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es algo elemental. Es algo que en el Antiguo Testamento ya lo conocían todos y que era normal. En el Nuevo Testamento lo vemos también. Es algo que se conoce, constantemente se está hablando de ellos. Jesús levantó de los muertos a Lázaro y él mismo dice, yo soy la resurrección y la vida.
Es algo básico. Está constantemente presente en la Biblia, en la palabra de Dios. Los fariseos, por ejemplo, y los saduceos se separaron porque los saduceos empezaron a decir que no había resurrección de los muertos. Y esta es una idea que también se introduce en la Iglesia primitiva y que Pablo después desarrolla más en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección de los muertos. Pero es algo rudimentario, básico. El juicio eterno. Parece que estas dos van correlativas. El juicio eterno. El hecho de que algunos teólogos dicen que lo de la resurrección de los muertos es para los buenos, el juicio eterno es para los malos. Bueno, el caso es que son cosas que él pone como básicas, como rudimentarias. El juicio eterno es algo que se sabía en el Antiguo Testamento también que iba a ocurrir, que es algo que estaba ahí. Pablo habla mucho del juicio de Dios. Pedro también en su carta habla del día del juicio que vendrá. Judas habla de los ángeles para quienes está reservado el día del juicio eterno. En Apocalipsis está presente el juicio eterno constantemente. Es una verdad fundamental que está en los credos antiguos de la Iglesia, los 3 primeros credos, el credo apostólico, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, reúnen y mencionan la idea de que Jesucristo volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por tanto, este tipo de cosas las está planteando y lo que las menciona y lo que plantea el apóstol es un avance de estas cosas, avanzar hacia algo más profundo. Plantea estas cosas como algo superficial, que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y dice, dejemos estas cosas, información y doctrinas que son básicas, avancemos hacia algo más. Avancemos hacia la madurez, que el cristianismo es más que credos y conceptos, que tiene que ver con comportamiento, que tiene que ver con conducta, que tiene que ver con carácter. Y esta gente habían dejado de vivir el alimento, de querer alimento sólido, solamente querían la leche, una serie de doctrinas que tenían en la cabeza, que las creían y profesaban pertenecer a esa fe, pero no avanzaban más, se quedaban en ese tipo de cosas que no les comprometían demasiado, porque como veíamos ayer, estábamos estudiando con los líderes la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, y vemos cómo Pablo está sufriendo persecución y está a punto de ser sacrificado y de morir. Claro, se menciona muchas veces gente que se quedaba en un nivel superficial para no jugársela demasiado. Y era cómodo quedarse en la superficie para no entrar en conflicto y que su vida corriera peligro, porque si entraban en el Evangelio de verdad y defendían verdades más profundas, corría peligro su vida. Y estos se habían quedado con la leche, no querían alimento sólido, no querían correr ese tipo de riesgo para no padecer persecución, que es igual que ese cristianismo facilón, que se predica o que se practica en algunos entornos o que a veces nos abonamos a él también. De creer cierto tipo de cosas superficiales y hacer de ellas como si fueran la última cosa, la gran doctrina, la imposición de manos. Pero si dice que eso es rudimentario, que pasemos ya a cosas un poco más serias. Fíjate. Ese cristianismo que se queda en conceptos. Bueno, yo creo en la palabra de Dios y yo creo que no se debe vivir en yugo desigual, pero yo tengo una novia que no es creyente y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Si el Señor tiene misericordia, si el Señor me da gracia. Yo creo que no debemos unirnos en yugo desigual, pero yo tengo un novio que no es creyente, estoy embarazada de 4 meses ya, y, en fin, no sé, el Señor conoce mi corazón y nos queremos mucho, y eso no puede ser malo, Dios no puede estar en contra de eso. Ahora, yo creo lo que dice la palabra. ¿Ves? Ese cristianismo facilón que dice creer ciertas cosas, pero no avanza hacia la madurez. Yo creo que hay que ser santos, porque el Señor es santo, pero bueno, yo miento de vez en cuando en el trabajo, porque oye, vivimos en una sociedad y sí, creo una serie de cosas, pero es rudimentario absolutamente lo que practico. Porque no madura en mi vida, porque no no me conduce a algo más allá en el Señor, no me deja avanzar. Creo en la adoración a Dios, creo que tenemos que adorarle al Señor y entrar en su presencia, pero no trato, yo el hermano, no hay feeling. Rudimentario. Creo en la comunión, pero no asisto regularmente, porque, en fin, yo no sé, tampoco, mi situación es una situación especial, el Señor sabe. El Señor sabe. Como esos niños que solamente quieren el postre, no quieren lo sólido, solo quieren el postre, no quieren madurar.
A mí no, verdura no me pongas, solo quieren lo que les va bien. Nene, chupete, gugutata, qué rico el nene, pero si no crece, como decíamos el domingo pasado, es un problema. Entonces, ¿de qué se trata? Si te das cuenta, todo lo que tiene que ver con madurez entra en el terreno de aquellas cosas que tienen que pasar de ser un mero concepto aquí a ser reales en nuestra vida. Ahí empieza a verse la madurez. Cuando lo que aprendemos, lo que son conceptos, lo que son credos, empiezan a afectar mi vida de manera que cambian mi conducta. Y dice tu madre, este no es mi Manolo, me lo han cambiado. Porque empieza a afectarte y estás empezando a madurar. Estás empezando a manifestar en tu vida cambios que es crecimiento eso. Lo otro son rudimentos, es leche espiritual, es aquello de lo que el apóstol se queja y les dice, señores, pasemos de una cosa a otra. Entonces yo quería en esta tarde darnos 3 grandes titulares que yo entiendo que son rasgos de madurez. Rasgos de madurez que podemos distinguir y que tú puedes distinguir en tu vida, puedes distinguirlo en otros, pero no se trata aquí de distinguir en otros, sino de verlo en nuestra propia vida. 3 grandes titulares de lo que tiene que ver con madurez, todo lo que afecta a la conducta, a la vida. 3 titulares, 3 rasgos de madurez, y yo los voy a plantear como contrastes, ¿no? Como la lírica, como la poesía hebrea, que tiene su riqueza en la belleza de los contrastes, más que en la rima o en la métrica. Entonces voy a usar en estos rasgos contrastes, una cosa versus significa contra. ¿Vale? Una cosa contra otra. Y ahí se ve mucho los rasgos de la madurez. Entonces los tres titulares son 3 contraposiciones, una cosa versus la otra. La primera es esta, sentimentalismo versus carácter. Sentimentalismo contra carácter. Este punto, muy importante, primero de los 3, en cuanto a madurez. Todo en la vida es así. Primero, el sentimentalismo. Después, el carácter. Todo. Absolutamente todo en la vida funciona así. Primero empiezan los sentimientos y luego entra la sensatez. Y lo puedes aplicar a lo que quieras. Noviazgo versus matrimonio. Primero, lo que te entra. Cuando la ves, porque te enamoras de una chica y ¡buf! Te enamoras de un chico, los sentimientos aquí arriba. Luego pasamos al matrimonio. Y entonces entra la sensatez, ¿vale? Porque ya no es el sentimiento, hijo, hay que trabajar, ¿eh? Hay que traer un sustento a casa. Señora, hay que estar ahí. En todo, los hijos, un nacimiento, ¡ay, ha nacido un niño! ¡Ha nacido! En esta semana ha nacido el niño de Sebas y Rocío. Señor los bendiga, no sé si están aquí, creo que no. Señor los bendiga si nos están viendo. Os amamos y bendecimos ese bebé, nos gozaremos cuando lo tengamos aquí y os podamos ver. Muy bien, pero qué alegría cuando nace un bebé. Pero, a ver, nacimiento versus crianza, al niño hay que criarlo ahora, ¿eh? Y la alegría del principio, porque la alegría después del parto, eso es fantástico, pero luego hay que cambiarle el pañal al niño, luego hay que levantarse todas las noches, hay que darle de comer, te cambia todos los horarios, y del sentimentalismo entra otro tipo de cosas. Es en todo. Absolutamente en todo, hasta en las cosas más fuertes, una tragedia, se te muere un ser querido. A todos nos sucede esto, se te muere la esposa, el esposo, tu padre, tu madre, un hijo, Dios no lo quiera, pero la vida trae tragedias. Y cuando esto sucede, ¡bum!, los sentimientos son terribles, la gente, explotas, lloras, hay algo tremendo que está ahí, te desgarra, parece que te supera. Al tiempo, los sentimientos se van bajando y no amas menos al ser que falleció, pero tu carácter y tu sensatez va poniendo las cosas en su sitio. No es lo mismo 7 años después cuando miras el retrato y lo sigues amando igual, pero puedes hablar de ello sin llorar, los sentimientos están en otro punto. Es en todo, absolutamente en todo. Sentimientos versus carácter. Yo lo he querido nombrar así, pero para transmitir esta idea. No sé si me estoy haciendo entender, es en todo. Es en todo, una mascota. Mis hijos llevan años pidiéndome una mascota. No quiero una mascota en casa. ¿Sabes por qué? Me encantan los animales. No quiero perros. ¿Sabes por qué? Porque yo ya he estado, ya sé lo que pasa. Que al principio, ¿sabes? Luego hay que sacar al perro
todos los días. ¿Y sabes quién le va a tocar, no? ¿Sabes a quién le va a tocar? Y ahora hay que ir con una pincita y con y una bolsa por la calle. Venga, déjame de sentimentalismos y plantéate las cosas como son. Es así. Trabajo, tengo un curro nuevo, tengo un trabajo, el Señor me ha provisto un trabajo, empiezo mañana a las 8 de la mañana, tengo que levantar a las 6, y estoy ahí a las 8, vale, dentro de 3 semanas me lo cuentas. Es que yo a las 6 de la mañana me pagan poco. Todo en esta vida tiene un proceso que va de que al principio mucho sentimentalismo, cuando madura, y toca tierra, entonces se impone tu carácter. Se impone lo que realmente es. Igual en la vida espiritual. Igual. Uno nace de nuevo y me siento genial, claro. Gloria a Dios. Te sientes genial con el Señor. Perfecto, todos felices. Pero mira lo que dice Pablo en Gálatas 4. Fíjate, el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4 les escribe a los Gálatas 14 y 15 y les dice: no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y dice Pablo: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, ¿dónde está todo ese sentimiento que ha pasado? ¿Se acabó el sentimentalismo? ¿Ahora estáis dudando de si soy apóstol? Se acabó todo, absolutamente todo. Es un rasgo claro de inmadurez, cuando todo está orientado hacia los sentimientos. Todo funciona en base a los sentimientos. Y entonces pasa eso, es que ya no siento lo que sentía. Claro, ya no siento lo que sentía, claro. Igual que con el bebé, igual que con la mascota, igual que con la novia. Hay gente que simplemente tira la toalla, tira todo por la borda cuando el sentimiento se aplaca. Y el mensaje es este: madura. 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 Que la vida no consiste en sentimientos, simplemente. La vida consiste en carácter. La vida real es carácter, es el día a día. Entonces tenemos a los eternos adolescentes en la Iglesia. Tenemos en el cuerpo de Cristo a los eternos adolescentes que se creen adultos, se creen libres y son inmaduros totales, gente que retrasan el crecimiento, Peter Panes espirituales, viviendo en el mundo de nunca jamás, porque nunca jamás crece. Siempre permanece todo lo mismo, y es lo que el apóstol denuncia: leche espiritual. Toma leche, venga, más leche, más lechita, más lechita. Es cristianos a la caza constantemente, a la caza y captura de sensaciones, de sentir el power, como si eso fuera lo espiritual. Como si eso fuera lo espiritual. Quiero sentir del Señor, quiero tener sentimientos, porque no han entendido jamás el concepto de madurez. Y venga congresos, y venga eventos, para sentir. Que no digo yo que no sean necesarios en momentos determinados. Que no digo yo que no sean necesarios en momentos determinados, son necesarios. Retiros y tiempos especiales y momentos en el tope del monte, pero lo que digo es que la mayoría del tiempo no es arriba en el monte, la mayoría del tiempo es abajo, en el valle, con el endemoniado, meneándose y diciendo que a ver, ¿por qué no? Libérame a mi hijo. La nube es un momentín. Entonces este es un rasgo en el que se puede ver la madurez. Entonces, una vida movida por sentimientos en lugar de carácter se refleja de formas prácticas en varias maneras en la vida. Por ejemplo, más corazón que cabeza. Esto es típico de una vida que tiene más sentimentalismo, y entiéndanme bien, porque yo no digo que los sentimientos sean malos. Yo entiendo, somos personas sentimentales, somos personas emocionales, somos espíritu, alma y cuerpo. Las emociones forman parte de nuestra vida, igual que lo físico. ¿Me entiendes? Y si te duele un riñón, pues es igual de natural que si tienes un sentimiento de tristeza. Eso no es pecaminoso, es un sentimiento. Lo que estoy hablando es de sentimentalismo, que es vivir movido y en base a los sentimientos o en base al carácter. La madurez se caracteriza en este rasgo en que uno ha aprendido a que es el carácter lo que tiene que movernos y mover nuestras decisiones en nuestra vida. Más corazón que cabeza. Saúl es un hombre que era un rey puesto por Dios, ungido, elegido por Dios, que nadie vaya a poner eso en duda. Un hombre al que Dios escoge.
Luego, llegado cierto momento, está con el pueblo, y Samuel le dice, vete y espérame 6 días, al 7º día yo llego. Y hacemos un holocausto, y entonces el pueblo está esperando a que venga Samuel. Samuel tarda, porque dice que Samuel tardó, no sé si lo hizo aposta o no, pero tardó. Y Saúl está esperando y se le deserta el pueblo, se le van. Entonces, como ve que se le van, pues coge y arma y monta él el holocausto que no tenía autorización, porque era un hombre que vivía movido por no por el carácter auténtico de siervo, de rey, de Dios, rey puesto por Dios y obediente a Dios y obediente al ministerio profético. No, era su cuestión de que se le iba el pueblo. Cuando él debía saber ya que a Dios le daba igual ganar la batalla con muchos o con pocos. Lo único importante era que Dios estuviera con ellos. Sin embargo, pues hace lo que no tiene que hacer y Dios lo desecha, porque es un hombre movido por sentimiento más que por obediencia, más que por carácter. O Sansón, tremendo hombre de Dios, y a muchos les atrae la grandiosidad del ministerio de Sansón, pero era más corazón que cabeza. Y no se puede negar que era gente de Dios. Por ejemplo, más impulsividad que reflexión. Grandes ministerios y grandes... por eventos como, por ejemplo, el gol de la vida, que tanto movió. Tremenda impulsividad. Pero necesitamos madurar, reflexionar. No podemos decir, es que el diablo ha metido la pata. No, vamos a ver. Teníamos que haber pensado antes cosas. Impulsividad, pero no reflexión. Sentimentalismo. Más que carácter. Más teoría que práctica. Gente que muchas veces sabe mucho de todo. Hay gente que sabe muchísimo de todo. Bueno, hay gente que saben recitar la palabra entera, pero la práctica, nada. Elí era un sacerdote de Dios que se lo sabía absolutamente todo, era el sumo sacerdote, pero en la práctica no tenía una vida espiritual y estaba tolerando el pecado en sus hijos. Más extremismos que equilibrio. Gente que está interesadísima en si tú eres arminiano o calvinista. Los arminianos son calvinistas, no, pero los calvinistas, pero es que los arminianos... Escúchame, que significa que si la salvación se pierde o si no se pierde. Te voy a decir una cosa. Hay teólogos al altísimo nivel, mucho más instruidos que tú y que yo, que se pelean y que defienden de un lado y del otro ambas cosas. Hay gente que se lo sabe todo y además te tilda de blasfemo si tú no opinas exactamente lo que él opina. A mí ha habido gente que me ha tildado de arminiano, otros que me han tildado de calvinista. Yo no sé ni lo que soy. Soy un hijo de Dios, que trato de predicar el Evangelio. Y he entendido que el equilibrio es lo más importante. Y no sé muchas cosas, pero entiendo que la madurez nos trae equilibrio y huimos de los extremos. Más inestabilidad que constancia. Gente que tan pronto están arriba como abajo, como dice en Efesios 4, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, viene uno por aquí, vamos todos para acá, viene por aquí el otro, inestabilidad, inconstancia. En definitiva, decisiones en base a emociones y no a responsabilidades. Más como los atenienses, ¿no? Que le escuchan a Pablo porque les interesa escuchar algo nuevo, pero cuando les habla de la resurrección, dicen, bueno, ya te escucharemos mañana. Hoy no, mañana te escuchamos. Ya vendremos otro día y tal. No como los de Berea, que dice que escudriñaban cada día. La madurez viene, señores, por hábitos. Entonces, este es uno de los rasgos. La gente que maduró fueron gente que diariamente iban a la sinagoga y escudriñaban. Que diariamente implantaban en su vida cierto tipo de hábitos, porque estos rasgos no son de la noche a la mañana, ni vienen solos ni automáticos, como decíamos el domingo pasado. Son cosas que necesitan y precisan hábitos en nuestra vida. Por eso estamos hablando en los grupos de hogar de establecer hábitos, porque esos son los que nos llevan hacia la madurez. Pero este es el primer rasgo que yo quería mencionar en cuanto a madurez. Tú ves en una persona muy anclada en el sentimentalismo, es una persona que no es madura. Es una persona que está anclada en carácter auténtico. ¿Ves que es alguien que ha madurado por encima de los sentimientos, del sentimentalismo? Un segundo rasgo que yo quería mencionar es, yo lo he llamado autoestima versus humildad. Autoestima versus humildad. Esta es una de las marcas de nuestra época. Esta es la era de la autoestima. Yo lo comprendo. Se debe a que el ser humano está tan machacado, tiene una imagen tan distorsionada de sí mismo, ¿qué necesita? Pues necesita que le digan que vale mucho, que tú puedes, hombre, que tú eres bueno, que sí, que no te creas las mentiras, que tú puedes.
Y entonces, ¿qué es lo que el mundo y la sociedad les ofrece? Porque el mundo ofrece lo que el cliente necesita, ese es el negocio. Que tú tengas el producto que la gente necesita. ¿Qué necesitan? ¿Autoestima? Pues vamos a dar autoestima. Vamos a enseñarles, a mostrarles que ellos valen, que venga, tú puedes, tú vales, tú no eres un accidente, demuestra lo que vales. Venga, el otro día fui a un concierto de uno de mis hijos, tenían un concierto tocando con la orquesta y era el concierto de Schumann para piano y orquesta. Y cuando vi al muchacho, me senté en el público para verlo. El concierto de Schumann es una maravilla, es una preciosidad, cualquier pianista lo tiene en su repertorio. Pero yo recuerdo de mi época de estudiante que es de los conciertos para piano y orquesta, técnicamente es lo más sencillo de tocar, pero es muy vistoso y es muy bonito. Yo estaba sentado, estaba el director, estaba la orquesta y entonces sale el pianista. Un muchachito de unos 17 años, estudiante, y sale así. Pero así. Pero así. No exagero. No exagero. ¿Y si hubiera tenido una escopeta? Ahora, yo sé que le han dicho, porque a mí me lo decían, tú sal ahí y son todo lechugas, son todos unos ineptos, tú tienes que salir pensando, porque uno se pone nervioso, entonces te dicen, tienes que salir pensando, no tienen ni idea, voy a tocar para todos vosotros ineptos que ni entendéis nada y voy a haceros el favor de tocar. Y así salía, así salía. Claro, eso es lo que el mundo necesita. Yo he estado mucho tiempo en el mundo de la danza y yo a veces lo he dicho, ¿no? Por eso a mí no me gusta mucho el tema, me gusta verlo un ratito, pero el mundo que se mueve por dentro, el bailarín o la bailarina, todo es actitud, todo es una venta de algo sublime, grandioso, que luego, aquí tenemos alguna bailarina que otra, luego eso se trasluce en la vida real, porque caminan así por la calle, te miran así como si fuera algo, pero es lo que tú vales, tú puedes, véndelo, tal, cómete, y te dan entrenamiento para ir a una entrevista, para que te den el puesto, para que demuestres que eres el mejor, es lo que la gente necesita, es el tú sí que vales. Por eso yo muchas veces lo ridiculizo porque no me gusta, porque le veo el trasfondo. Entonces, cuando vienen al Señor, claro que necesitan ese punto y lo necesitan y es bueno, en el que le digamos, vale, están tan machacados por el pecado muchas veces, o gente de la que se ha abusado y que se sienten piltrafas y necesitan entender que son valiosos en Cristo. Claro que sí. Claro que valemos, claro que sí. Fíjate lo que valemos, que Cristo vino a morir por nosotros. La perla de gran precio y todo eso. O sea, que bueno, la perla de gran precio es el reino, pero en fin, que está bien, es bueno, es necesario que hagamos entender a las personas lo valiosos que son para Jesucristo. Pero cuidado con que el Evangelio no se nos convierta en un mero mensaje de autoayuda, simplemente, porque esa solamente es una parte del mensaje que corresponde a una etapa, que es la niñez. La niñez, como el bebé, cuando aprende a andar. ¿Qué hacemos con un niño cuando da los primeros pasos? ¡Venga! ¡Sí, tú puedes! ¡Dale, venga! ¡Ay, mi niño, mira cómo está! Y se cae. La primera vez que el niño se levanta él solo, ¡bravo! Bueno, unos aplausos y una fiesta. Bueno, llamamos a la tía, a la abuela. Se ha levantado solo cuando hace caca en el baño por primera vez el nene. Bueno, ahí una tarta y todo hacemos. Fiesta como si fuera cumpleaños. ¡Bravo! Y aplausos. ¡Y bien, mi niño! ¡Bravo, mi niño! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Pero escúchame, si el niño crece y sigue necesitando ese tipo de estímulos para hacer sus cosas en el baño, y tiene 24 años, entonces, escúchame, aunque tú como madre no lo veas, pero déjame decirte a mí, que te quiero mucho y lo veo desde fuera, el nene tiene un problema. Y tú otro, de paso. Se llama madurez. Se llama madurez. Entonces, claro, comprendes tu identidad en Cristo y ok, está fenomenal. Sabemos quiénes somos en Cristo. Somos más que vencedores y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, fantástico. Pero espérame un momentito. Si no pillas que todo lo que eres es por Él y que sin Él no vales nada, como dice en Juan 15, desgajados de mí no podéis hacer nada. Si no pillas eso, no has pillado nada, te has quedado en un punto desequilibrado. Estás desequilibrado, ¿te falta la otra parte? Te falta la otra parte. Entonces existe toda una práctica cristiana alrededor del mundo basada en dones. Dones. Tantos dones tienes, tanto vales. Hermano, ¿cuáles son tus dones? Ponlos aquí, y venga, aplauso, y venga, vamos a subirle, ¿cuánto vale los dones que el Señor te ha dado? Vales por ellos, y se fomenta el estrellato.
y se olvida totalmente la humildad. Totalmente. Basados en un principio erróneo de esta sociedad. Números 12. Mira este pasaje. Números capítulo 12, son 8 versículos. Del 1 al 8. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuanto haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Estamos hablando de Moisés, señores. Moisés. El gran Moisés. Vamos, que soy yo Moisés, y se me ponen Aarón y María en ese plan, y cojo la vara, y ni el tío la vara. Pero era tan manso, que tuvo que bajar Jehová a poner las cosas en su sitio. Y te digo una cosa, no hay nada mejor que cuando es Jehová mismo el que baja. Y le dijo a estos dos, pero vosotros, ¿de qué? Hablamos de Moisés. Y lo que dijo Jesús en Mateo 11, 29, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es una señal de inmadurez y de madurez, verdaderamente. Yo he trabajado con grandes músicos. Voy a poner un ejemplo que seguramente que todos, porque todos lo podéis conocer, porque todos habéis oído hablar, e incluso ha estado aquí con nosotros, del grandísimo Abraham Laboriel. Todos sabéis quién es Abraham Laboriel, ¿no? El bajista. Este bajista está en la élite, los 5 mejores del mundo, y lo nombran a él. Entre los mejores. Lo he tocado con Michael Jackson, con todo el mundo, con quien tú quieras. Un hijo de Dios. He trabajado con él, con Paul Jackson Jr., con Vinnie Colaiuta, con Abraham Laboriel Jr., con el hijo, con Luis Conte, con gente que solo con sacar el instrumento ya cobran triple tarifa. Y es alucinante. Porque también he trabajado con gente aficionada totalmente, que no sabe hacer ni la O con un no saben nada. Y es alucinante la actitud. Le preguntas a este hombre, a Laboriel, y le dices, yo le pregunté en una ocasión, Laboriel, Abraham, ¿qué se siente siendo una leyenda viviente? Y me dice, hermano, el Señor, te empieza a hablar del Señor. Lo llevan a un taller para que dé una clase magistral y se pone a hablar de Jesucristo y a decir que lo único que importa es que uno esté en su sitio y le dé a Dios la gloria con lo que Dios le ha dado. Y tocas con ellos en vivo y son gente que no se desvía ni una semifusa del lado y saben exactamente dónde están en todo momento, gente con unas cualidades increíbles y una actitud de servicio y de entrega absoluta. Yo no sé si es que van tan sueltos que lo hacen así como que se los sacuden de las manos como si no estuvieran haciendo nada, pero tiene una actitud tan humilde y tan buena. Y yo digo, wow, vine con ayuda, ahora voy a saludar a este hombre, a ver, este hombre que toca batería de Sting por muchísimos años y como si me encontrase con cualquiera en la calle. Y luego he visto a uno que no sabe ni dónde tiene la mano derecha, toca bíblicamente, que la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la derecha tampoco, toca por fe, de oído, y le dices, te estás yendo un poco de ritmo y estás tocando muy fuerte. Y se mosquea. Bueno, ahora no toco. Es una señal de inmadurez y lo otro es una señal de madurez. En serio, la autoestima versus la humildad. Y se manifiesta de formas prácticas también, mencionar algunas. Por ejemplo, en varios ámbitos. Una persona que tiene humildad por encima de su autoestima es una persona que es capaz de reírse de uno mismo. Reírse de uno mismo versus ofenderse por todo.
¿Has conocido esto? Gente que es capaz de reírse de uno mismo en lugar de ofenderse por todo lo demás, por todo lo que la gente les dice. Es un tema de madurez. Es un tema, míralo en los niños. ¿Qué pasa con los niños? Cuando tú te ríes de un niño, ¿qué hace? O te ríes de un niño un poco así fuera de... te ríes del niño, ¿qué hace el niño? ¿Sí o no? Los adolescentes tienen tantas inseguridades. A los adolescentes, cuidado con los adolescentes. Como tú lo ridiculices, o como saques a relucir algún rasgo de su físico que es más gracioso o más cuidado, que se te mosquea. A medida que avanzas y te haces más maduro, eres capaz de reírte de ti mismo. No tomas las cosas tan en serio. Es un rasgo de madurez. Hay gente que es adulta y sigue siendo adolescente. Os puede decir muchas cosas, porque emocionalmente no han madurado. Tiene unas inseguridades bestiales. Es una señal de inmadurez. Esa autoestima exagerada contra la humildad. Otra manera, por ejemplo, en que se manifiesta claramente este tema de la autoestima versus la humildad, cuando uno afronta las consecuencias de sus actos, asumir versus culpar, asumir las consecuencias de tus actos en lugar de andar buscando culpables de las cosas. Esto es súper típico de la inmadurez. Gente que vive las consecuencias de sus malas decisiones y en lugar de asumirlas, está buscando a ver quién tiene la culpa de esto. Esto es injusto, ¿eh? Esto es injusto. Y esto es porque echando balones fuera constantemente. Y oye, una cosa es descubrir el origen de tus carencias, donde empezó todo, y hacer algo al respecto, y otra cosa es culpar a medio mundo de tus inconsistencias. Tú eres el fracaso de mi matrimonio. Ole. McDonald's tiene la culpa de que yo esté gordo, ¿no? Una persona que madura en este ámbito es capaz de entender las lecciones de la vida como regalos. Las lecciones que la vida te da son regalos que Dios te da para aprender y para madurar. No son maldiciones, no echando balones fuera constantemente tipo Adán y Eva, tipo Caín. Al final eso es rebeldía, no es otra cosa. Entonces, en la vida espiritual es que es un rasgo marcadísimo de madurez, es la humildad. Lo he visto tantas y tantas veces en diferentes casos. Es un distintivo claro de madurez en la vida espiritual. Y no una humildad pretendida, no una pose, no un así colocado como que parece sino real, auténtico. Algo que se transmite por la sencillez, por la risa sana, porque no hay miedo a que otros vean tus errores también. Por ser como eres, como Jesús. Que era como era, que se le acercaban, que hasta los niños se les subían encima. Yo digo que se les subían en la chepa a los niños y los discípulos preocupadísimos. Y el maestro muerto de la risa. Y ellos preocupados, no, que le vais a ver si le va a salir una hernia al maestro, a ver si que está cargado el hombre, que tal, que no sé qué, que Jerusalén, los fariseos, no, los niños. Y Jesús dice, dejar a los niños en paz. Dejar a los niños. ¿Cómo se os ocurre impedir a alguien que se acerque a mí? Un maestro. Esa sencillez, esa risa limpia, clara, de ser como eres. Es una señal de madurez. Es una señal de madurez. Y piensa que el apóstol dice, oye, que os dejéis ya de doctrina de que si la resurrección de... Oye, pero ¿cómo? La resurrección de los muertos, es que eso es muy profundo, ¿eh? El juicio, eso la imposición de manos. Oh, eso es una cosa... Eso es de una profundidad que aquí la gente no entiende esas profundidades. Pues el apóstol dice que son rudimentos, que pasemos ya a madurez, a cosas que afectan a nuestro día a día. Y de eso se trata. Esa es la vida de un discípulo. Tercer rasgo. Hemos dicho sentimentalismo versus carácter, autoestima versus humildad. Tercero y último, satisfacción versus sacrificio. Lo he puesto así, no me cabía en el PowerPoint. Si tú lo estás apuntando, pon satisfacción personal. ¿Vale? Porque satisfacción es personal. Satisfacción personal versus o contra sacrificio. Esto es un concepto muy americano. De hecho, está en la Constitución americana, que todo el mundo tiene el derecho de buscar la felicidad. Que no estoy yo en contra de la Constitución americana, es algo muy digno, que todo el mundo tenga derecho a buscar. Pero digo, el concepto que ha permeado absolutamente todo, y hoy todo está orientado hacia la satisfacción personal. Fíjate que el rasgo es satisfacción versus sacrificio. Todo hoy está orientado a la satisfacción personal. La garantía, si tú compras algo, la garantía
más grande que te pueden dar es que si no te satisface, en 15 días lo puedes devolver y te devolvemos el dinero. O te lo cambiamos por otro. Esa es la garantía. Porque lo más importante es tu satisfacción. Eso es lo que impera en este mundo. Y de ahí, trasladándolo a la vida espiritual, vemos cantidad de predicación o de enseñanza orientada exactamente hacia eso, hacia la satisfacción, la experiencia satisfactoria. Sentir cosas que te satisfagan. Ser cristiano es sentir cosas que te satisfagan. Entonces, claro, se habla de estudiar la palabra, se habla de un culto de oración, de ayuno, y te dice la gente, no, es que no me llena, que no me llena. Ah, no, sí, claro, es que te tiene que llenar, ¿no? El tema es que te llene, que te satisfaga a ti, personalmente, satisfacción personal. No me llena. Al otro lado de la moneda tenemos al Señor Jesucristo, que dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Satisfacción personal versus sacrificio. Y lo que dice en Juan capítulo 13, que veíamos el domingo pasado cuando lava los pies de sus discípulos, no está buscando su satisfacción, está sacrificándose por ellos y les dice, ejemplos he dado para que, igual que yo he hecho, hagáis vosotros también. Pero hoy parece ser al contrario, mucho evangelio orientado hacia la satisfacción personal, no hacia el sacrificio. Mucho evangelio orientado hacia personas, hacia mi milagro. Yo quiero mi milagro, yo quiero mi milagro. Mi milagro. Yo quiero que me llene, quiero mi satisfacción, quiero tocar el borde del manto y quiero sentir el power que me eleva y quiero levitar y quiero hacer... Me ha llenado. No vean, cómo he salido, qué bendición, más satisfecho a mí, me he sentido bien. Y son cosas que pueden pasar. Yo no digo que sean malas, pero la búsqueda de ellas es una señal de inmadurez. Es una señal de inmadurez la búsqueda constante de personas que van buscando al último predicador de turno que les ore, les sople y les tumbe. Y les haga sentir algo. Ya he sentido algo y ya puedo volver a mi vida normal y a pecar 3 semanas seguidas, ya volveré luego, en plan confesionario, a ver si siento algo otra vez. Y es una señal absoluta de inmadurez, pero es lo que más tenemos. ¿Qué tenemos? Una generación inmadura en busca de satisfacción personal. Acercándose a Dios para ver si consiguen satisfacción personal. Un evangelio que te llena. Si no te llena, no vale. Porque lo más importante es tu satisfacción y el lema es, si no te satisface, te devolvemos el dinero. ¿En qué se ve la madurez? En este ámbito que estamos hablando, en la renuncia a la satisfacción personal y la capacidad de sacrificio. Lo vemos en el mundo natural. El niño, lo que quiere es satisfacerse él. Un niño pequeño es poco más que una boca muy grande abierta. Cuando creces, aprendes lo que es capacidad de sacrificio. Te da igual el horario, te levantas. Te levantas y haces lo que hay que hacer. Porque eres responsable, eres madura, eres maduro. Mira Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Mira lo que dice. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¡Qué capacidad de sacrificio! ¡Qué capacidad de sacrificio! Pablo no es nada resultadista, ¿eh? Pablo no está pensando en los resultados visibles que él pueda ver. No está enfocado en los resultados momentáneos, sino en cumplir la misión que le ha sido encomendada. Cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, no te vayas a creer que está sobre una alfombra roja y con un Óscar en la mano. Está en una cárcel fría, en Roma, a punto de ser ejecutado. ¿Satisfacción personal? Capacidad de sacrificio. Y es una señal de madurez importante.
¿Cómo se manifiesta? Voy a decir algunas cosas breve y termino, muy básicas en que se manifiesta la capacidad de sacrificio contra esa tendencia a la satisfacción personal. En primer lugar, una cosa que yo llamo la tolerancia a la frustración. Hoy no hay nada de eso. Hoy no encontramos mucho de esto, no existe. Pero la tolerancia, ¿me entienden lo que es tolerancia a la frustración? O sea, cuando algo te frustra, explotas. Muy poca tolerancia hacia cualquier cosa que te frustre. Es una señal de madurez que cuando algo te frustra, tienes tolerancia, sabes manejarlo. No pierdes los papeles. Es una señal de madurez. Es que no puedes tener en la vida todo lo que quieras. Y cuanto antes lo aprendas, mejor. Va a haber cosas que te van a frustrar. No puedes por eso romper un plato cada vez que algo ocurre que no te gusta y explotar y decir que yo soy así. Pues opérate, madura. Porque lo que el apóstol está diciendo es avancemos hacia la madurez. Tolerancia a la frustración. Muchas cosas no vamos a tener aunque nos gusten. Es más, muchas cosas no van a salir como a ti te desean. No te va a gustar lo que vas a vivir en muchas ocasiones. Más vale que maduremos antes de que tengamos que enfrentarlo. En 2 de Timoteo, que estudiábamos este sábado, ayer, Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué mensaje es este? Es una señal de madurez. Una señal de madurez. No como aquellos que decidieron que ya no seguían más a Jesús porque ya no les daba lo que le pedía. Jesús lo supo. Mientras les dio pan y peces y les llenó, y Jesús se lo dijo, mientras os lleno el vientre, queréis hacerme rey, pero no, y se dieron la vuelta y no le siguieron más, porque no estaban dispuestos. Tolerancia a la frustración. Otro, enfoque en lo eterno, más que lo inmediato. Enfoque en lo eterno. Pablo se lo explica muy bien a Timoteo cuando le habla de sufre penalidades como buen soldado. Mira, aprende del atleta que lucha y se abstiene de todas las cosas y lucha legítimamente porque si no, no tiene. Mira el labrador que antes de disfrutar del fruto tiene que trabajar mucho y tiene que esperar. Míralo. Enfócate en lo eterno, no en lo inmediato. La espera. Es Pablo también en 2 de Corintios quien dice que nosotros, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelso y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Que las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Enfoque en lo eterno, no en lo inmediato. Y evidentemente, y por último, termino, fruto. Hemos hablado del fruto en días pasados. Fruto es una señal de madurez, que al final es acabarse el egoísmo en uno mismo y empezar a preocuparse por los demás. Y esta es la pregunta del millón en esta noche. Esta es la pregunta, al final. ¿Te estás preocupando por alguien? ¿O bastante tienes tú? Ya. Bastante tengo yo. ¿Te estás preocupando por alguien? Porque si no, tienes que madurar. No te quepa duda, es para ti. El mensaje es para nosotros, para cada uno de nosotros. Y si no te estás preocupando de nadie porque bastante tienes, pueden ser dos cosas. Una, que necesitas madurar. Otra, que estás llevando más carga de la que deberías llevar. Tienes que empezar a dejar de llevar ciertas cosas que no te corresponden y dejar que el Señor las lleve por ti. Porque tú tienes que ser libre para crecer, madurar y dar fruto. Y fruto es dar de comer a otros. Es lo que el Señor pide de nosotros. Y hermanos, eso solamente se consigue a base de hábitos. Por eso estamos este mes enfocando en hábitos. Porque no son cosas que ocurren solas. Al contrario, la tierra, el terreno, la labranza tiene esto. Cuando tú la dejas, lo que crece solo son las ortigas. Lo que crece solo son los cardos. Lo que crece solo, sin que nadie se preocupe, no suelen ser plantas ni flores agradables. Es raro. Cuando tú quieres de verdad, y las mujeres saben esto, y los que se dedican a ello también, si tú quieres de verdad que florezca algo, que sea bueno, tienes que cuidarlo, tienes que podarlo, tienes que trabajarlo, tienes que regarlo, y tienes que cuidar de que la tierra tenga el equilibrio de minerales y los factores, y que esté en la sombra o en el sol, según, y tienes que tener, y a lo mejor, con mucha oración y ayuno, hasta brota. No sale solo, y la madurez no es sola. Se puede crecer ilimitadamente y no madurar. Solo no es a base de hábitos. De incluir hábitos en nuestra vida. Tú los tienes que establecer. Los hábitos y disciplinas cristianos, de esto estamos hablando. Y de esto seguiremos hablando el domingo que viene.
Y no quiero entrar, ni no vamos a entrar, termino. Lo que Pablo dice después es fuerte. Pablo otra vez, perdón, el escritor de Hebreos, lo que dice después es fuerte. Cuando dice dice, porque hablando de esto, dice, avancemos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de la buena palabra de Dios y fueron participantes del Espíritu Santo, es imposible que estos, si recayeron, vuelvan a ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Vamos a entrar ahí, pero escúchame, es serio. Quedarnos estancados no es bueno. No es bueno. Necesitamos madurar y avanzar. Y de esto se trata, y esto es lo que queremos. Darle al Señor Jesucristo nuestro corazón es un paso. Entregarnos a Él es un paso. Pero Pablo, el apóstol dice, avancemos de las cosas rudimentarias a la madurez. Avancemos un poco más, que podamos ir a algo sólido, que nuestra vida refleje a Cristo, eso es madurez. Capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, porque en nuestra vida se reflejan las verdades que estamos viviendo día a día. Eso ocurre a través de los hábitos. Por eso yo invito siempre, vamos a ponernos en pie, por eso invito a las personas a que se apunten a los grupos de hogar. No te quedes solo, no te quedes aislado. Permite que la enseñanza del Evangelio afecte a tu vida sistemáticamente, no solo esporádicamente, sino sistemáticamente. Establece hábitos sistemáticos en tu vida. Es algo grande, es algo necesario. Vamos a adorar al Señor, cantar un coro y nos despedimos pidiendo a Dios que esta palabra pueda verdaderamente hacer en nosotros lo que Él se ha propuesto en nuestras vidas. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Me gustaría preguntar si hay alguna persona aquí que nunca antes ha entregado su vida a Jesucristo. Tenemos una mesa aquí al frente. Si tú nunca antes has dado ese paso, si nunca antes has proclamado a Jesús Señor de tu vida, si no le has tomado en serio como Salvador de tu vida, si has vivido la vida pensando que, bueno, se puede ser buena persona y punto, y entiendes hoy que necesitas dar un paso, que necesitas conocerle, necesitas más de Él, me gustaría orar por ti. Y vamos a inclinar nuestro rostro todo, vamos a cerrar los ojos porque es un tiempo de oración. Si hay alguien aquí que necesite dar ese paso, me gustaría incluirte en esta oración. Solo te pido, levanta tu mano ahí donde estás para poder ver. Dios te bendiga. Dios bendiga esta mano aquí. Si hay alguien más, ahí donde estás, levanta tu mano. Este es el momento de darnos al Señor, de dar ese paso. Es un paso que luego requiere un día a día. Si hay alguien más, déjame ver, para orar por ti. Te voy a pedir después, y si hay alguien más que ahora mismo no está levantando su mano, pero después quieres que oremos contigo, que hablemos contigo. Tenemos aquí una mesa al frente para poder hablar contigo, poder hacerte un pequeño regalo y hablar un poco más acerca de Jesús y que le conozcas personalmente. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu palabra, porque nos reúnes en tu casa para escucharla y hablas a nuestro corazón, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, yo te pido que esta palabra no se quede en mera escritura o en mero sonido, sino que penetre en nuestros corazones. Cada hombre y mujer, joven, chico, chica, niño, niña, aquí entienda y entendamos la importancia de madurar, crecer más, crecer en ti, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por comprometerte a trabajar con nosotros día a día. Y, Señor, queremos crecer en ti, madurar, ser auténticos discípulos y comenzar estableciendo hábitos que nos lleven paso a paso a un avance, a una madurez como tú quieres, Señor. Gracias. Gracias por esta persona que expresa, levantando su mano, el deseo de conocerte, el deseo de entregarte a ti su corazón. Te pido que lo bendigas, Señor, y que nos des la habilidad de acompañarle en esta nueva vivencia y de ayudarle a conocerte más, de ser no como aquellos discípulos que impidieron a algunos llegar a ti, sino como aquellos otros que los tomaron y te los trajeron a ti, Señor. Queremos ser como ese Andrés que llevó a otros a ti para conocerte. Así pedimos que bendigas, Señor, esta vida y que pueda conocerte realmente y su vida pueda ser transformada y podamos verlo nacer de nuevo, caminar, crecer y madurar para tu gloria y tu honra.
Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos a ti la honra en este día. En el nombre de Jesús.